Muchas gracias. Es un grupo bastante grande. Queremos traer de vuelta la religión como fuerza que nunca. Muy importante y este es un buen comienzo. Un muy buen comienzo. Necesitamos la religión que ha sufrido mucho en los últimos años, pero está de vuelta. Quiero agradecerle al pastor Paula, que la conozco desde ese tiempo, es una persona fantástica. Gracias a los miles de creyentes representados hoy aquí, gente de todo el país y de todo el mundo. Esta es una hermosa tradición. Me dijeron que podía hacer esto por Skype. Y dije, ¿pero qué estamos haciendo? Y me dijeron, es el desayuno de oración. Yo dije, he estado allí todos los años, no lo voy a hacer por Skype. Yo voy a estar allí, no tan lejos, un recorrido de unos 2 minutos. De hecho, esto es más fácil que preparar la comunicación por Skype, revolviendo la Casa Blanca, armándolo todo. Pero quería estar aquí con ustedes y he estado con ustedes. Y lo hago a pesar del hecho que dicen que no me puedo volver a postular. Eso es lo que dicen. Y alguien me dijo, creo que no puede. No, quería estar con ustedes al margen de cualquier otra cosa. Es un honor. Es algo que disfruto. De hecho, conocí a algunos demócratas muy simpáticos aquí. Esta es una hermosa tradición que comenzó con el presidente Eisenhower en 1953 y no me lo perdería por nada. Después de 4 largos y oscuros años, en mi opinión, es muy bueno estar de vuelta con ustedes en el desayuno de oración y estarán de acuerdo en que es bueno tener nuevamente un presidente que acude al desayuno de oración. Y que acepta que le hagan una entrevista para el Super Bowl, eso también. No se ha hecho en tanto tiempo que se les había olvidado. Esto no lo han hecho en años. Pero yo les dije, bueno, esta mañana quieren saber. Dice, sí, bueno, ¿por qué no? ¿Qué caray? En mi opinión, ellos le hacen a uno una pregunta y uno responde. Eso no es tan difícil. Pero durante años no lo hicieron. Casi que se sorprendieron cuando les dije que sí. Quiero agradecerle a Doug Burgum, nuestro recién confirmado secretario del Interior, una persona fantástica. Le agradezco que haya venido. ¿Está por aquí? ¿Dónde está? A contraluz no lo veo. Es un tipo muy guapo. Y su esposa es aún más guapa que él. Pero gracias a ti y a Catherine han sido fantásticos. Lo supe de inmediato. Lo vi en un grupo de gente y dice, ese es un ganador. Él no tenía ese gravitas porque a veces hay que ser controversial o ser una mala persona, pero él es un tipo muy listo, muy buena persona. Y dice, bueno, él va a hacer un buen trabajo con Chris Wright, esta cooperación que tienen en el Departamento del Interior, el Departamento de Energía. Vamos a tener más oro líquido saliendo del suelo que nunca antes. Los precios del combustible van a bajar y todo lo demás vendrá después. Es un caballero excepcional, fue un excelente gobernador, por cierto. Y él aprendió sobre el negocio petrolero siendo gobernador. Hizo mucho dinero y me gusta la gente que hace dinero porque eso nos ayuda. Dicen, bueno, esta persona ha hecho mucho dinero, es demasiado exitoso. Y bueno, ¿qué quieren que haga? ¿Que contrate a gente que ha fracasado para manejar el departamento de energía? Yo no lo quiero hacer. Sé que, miren, puede sonar bien, pero
queremos buscar a gente que ha sido exitosa porque queremos rescatar al país. Muchas gracias por lo que han hecho. Él ha pasado por mucho, pero lo confirmaron con relativa facilidad. Es una persona honesta y las gracias. Pero también a los copresidentes Ben Klein, Jackson, muchas gracias. Gracias. El congresista Eric Burleson y dignatarios de más de 120 países. Desde el comienzo de nuestra república, Estados Unidos siempre ha sido una nación edificada por gente de fe y fortalecida por el poder de la oración, unida por 4 palabras simples pero muy poderosas. En Dios confiamos. Y saben que había un movimiento para eliminar eso y dije, no quiero escuchar de eso, ni hablen de eso. Porque no se puede mencionar a Dios. Había un movimiento bastante fuerte. Así como tampoco quieren decir Feliz Navidad, pero ¿se acuerdan que en 2016, durante mi campaña, les dije, vamos a volver a decir Feliz Navidad? Y ahora lo estamos haciendo de nuevo. No sé si han estado viendo, pero hemos eliminado estas políticas de woke en las últimas 2 semanas. A pesar que la otra parte sigue robándose cientos de millones de dólares para promover esto. ¿Vieron lo que pasó ayer? Cientos de millones de dólares que estaban asignando de manera fraudulenta a periódicos, creo que fue a Político. Espero que disfruten el desayuno, no sé si están aquí. Pero estaban entregando dinero, sacándolos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. De allí sacaban dinero, una cantidad enorme de dinero. Y dije, esto es terrible. Pero los estamos agarrando por doquier. Estamos llegando al punto en que ya ni saben qué es lo que está pasando. No pueden creer que los estemos agarrando. Y tenemos gente que nos está ayudando en esto. Elon Musk nos está ayudando y él es muy bueno en esto. Pero las cifras son impresionantes. Hasta Doug se sorprendió con todo esto. ¿Qué te parece, Doug? Lo que se ha publicado. Una cuestión muy deshonesta. Fue la fe lo que motivó a los peregrinos a cruzar el océano para venir a esta tierra majestuosa. La vamos a mantener así. Creemos en nuestro Creador, en gente que conquistó esta tierra hace 250 años. Vamos a tener una gran celebración el año que viene. Tendremos también las Olimpiadas, la Copa Mundial y la conmemoración de 250 años de la nación. Conseguí la Copa Mundial y las Olimpiadas cuando estaba en la presidencia. Yo no tengo nada que ver con los 250 años. Solo lo hice yo. Pero decía, bueno, esto debió haber sido bajo mi presidencia. Pero hubo una pequeña elección que, digamos que no se hizo de manera correcta. Muchas cosas han pasado así. Pero ahora tenemos las Olimpiadas, la Copa Mundial, el aniversario. Y yo dije, bueno, en aquel entonces decía, qué pena que no voy a estar en la presidencia cuando sean las Olimpiadas, la Copa Mundial. Pero dije, bueno, qué pena, no seré presidente en ese entonces. A lo mejor ni me invitan. Qué pena. Y de repente dije, bueno, va a tener que pensar en los Juegos Olímpicos. Y dice, caray, no había pensado en eso durante la campaña. Yo voy a estar aquí para los Juegos Olímpicos y para la Copa Mundial. El Señor actúa de formas insospechadas. Pero tuvimos una excelente elección. Ganamos con una mayoría sustancial, ganamos en todos los estados péndulos, ganamos
por millones de votos con el voto popular. Esta ha sido la que algunos definen como las elecciones más significativas en 229 años. Y yo, como ustedes, soy un creyente. Y es importante que la persona que esté en esta posición sea creyente. Y fue la confianza en el destino que le dio la providencia a nuestro país lo que motivó a los pioneros a avanzar hacia el oeste, lo que ayudó a derrotar el fascismo, el comunismo y a conquistar todos los retos que hemos enfrentado. Al mismo tiempo, debemos recordar que tenemos una fe inquebrantable en la misión de los Estados Unidos y eso es lo que nos inspira para devolverle la grandeza a nuestro país. Y muy pronto será más grande que nunca. Nos está yendo muy bien. No es que yo lo diga de lo que estaba leyendo, pero creo que en 2 semanas hemos hecho más que ningún otro presidente en sus primeras 2 semanas de gestión. Dicen que estas han sido las 2 semanas más exitosas en la historia de la presidencia, así que tenemos que seguir haciéndolo por otras 200 semanas. Pero bueno, si sacamos más petróleo y podemos bajar los precios, no debería ni siquiera estar aquí, no anda a buscar petróleo. Después de años de declive, Estados Unidos está reafirmando su verdadera identidad como un pueblo ordenado por Dios para ser la nación más libre y exitosa en la faz de la tierra. Durante 4 años no fue así, no lo creo. Pero muy pronto llegaremos a ese punto y podremos decirlo una vez más, como dije en mi discurso de toma de posesión. Ahora tenemos una luz que resplandece sobre el mundo y lo he escuchado de otros líderes, de líderes que tradicionalmente no han estado de nuestro lado. Es una emoción muy especial. Porque aquí en Estados Unidos, una vez más, somos una nación que cree en sí misma, que cree en su destino, que confía en la providencia. Y la otra parte se opone a la religión, se opone a Dios. Han perdido el sentido de confianza. Son diferentes de lo que solían ser. En las últimas 2 semanas, nuestra fortaleza se ha restablecido, nuestro espíritu se ha revitalizado y hay un nuevo ímpetu nacional en todo el país. La era de oro de Estados Unidos oficialmente ha comenzado. Y esta mañana leía estadísticas que en los últimos 15 años hemos superado el récord de reclutamiento en el ejército. Estamos ya en un reclutamiento el más alto en 15 años, pronto será hasta más. Había bajado considerablemente, pero el reclutamiento está en su nivel más alto en más de 15 años y esto va a aumentar, puede llegar hasta 25 años. Pero esto va a seguir aumentando. Será algo excepcional. También salió una encuesta hablando sobre el espíritu del país. Está en 49% el nivel de optimismo desde las elecciones del 5 de noviembre. Ese fue un gran día, ¿no es así? Vamos a devolverle la grandeza a nuestro país después de años de estancamiento. Nuevamente tenemos optimismo, la esperanza está regresando y hemos devuelto al gobierno el sentido común. Ayer tuvimos un gran día, ustedes lo vieron, esto tuvo que ver con esta cuestión de tener hombres participando en deportes femeninos. Ya no seguirá siendo así. Pero vamos a asegurar nuestras fronteras, vamos a restablecer el principio de la meritocracia, un país basado en el mérito, una vez más. Y tenemos una decisión de la Corte Suprema en ese sentido. Nadie pensó que fuera posible. No tuvo tanta notoriedad como otras cosas, pero es muy importante. Nos da el derecho a volver a ser un país basado en el mérito, en la competencia, en la inteligencia, en la capacidad. Todas esas cosas que realmente pueden hacer grande a un país. Alrededor del mundo, Estados Unidos está siendo respetado una vez más. Ustedes están siendo testigos de resultados increíbles.
Poco después de entrar en funciones, se logró negociar un acuerdo para frenar la matanza en el Oriente Medio y logramos el regreso de rehenes al seno de sus familias, rehenes que estaban en poder de Hamás. Y como dice la Biblia, bienaventurados los que hacen la paz. Y espero que al final mi mayor legado, cuando todo haya pasado, que pase a la posteridad como alguien que unificó y forjó la paz. En mi primera presidencia no teníamos problemas de inflación o de guerras. Después no hizo sino aumentar. Cuando regresé teníamos la crisis de Rusia y Ucrania, el Oriente Medio en crisis, la inflación desatada a los peores niveles en la historia del país. Hoy nos acompañan familiares de personas capturadas el 7 de octubre. Y debo decirles que los tenemos en nuestros corazones, en nuestras plegarias. Por favor, pónganse de pie. Si ustedes están entre las personas profundamente afectadas, por favor, pónganse de pie. Muchísimas gracias. Bueno, están regresando, hoy regresarán otros después de una situación traumática, muy difícil. Yo dije que si los rehenes no estaban regresando cuando yo asumiera el cargo, habría una situación bien grave en el Oriente Medio, y creo que lo tomaron en serio. Pero más rehenes están siendo liberados. Espero que cumplan su palabra. Y tengo que decir, bueno, quién sabe si va a ocurrir. Pero de un modo u otro, esto va a funcionar. Como presidente no voy a descansar hasta que todos los rehenes vuelvan al seno de su familia. Gracias a todos. Se los agradezco. También nos acompaña un increíble sobreviviente del 7 de octubre. Qué día tan terrible. Esto nunca hubiera ocurrido. Irán estaba quebrado, no tenía dinero para financiar a Hamás o a Hezbollah. Estaban totalmente quebrados. Y cuando yo salí de la presidencia, comenzaron a vender petróleo y, bueno, hubiera preferido decir lo contrario, pero hicieron todo mal. Esto incluye la situación entre Rusia y Ucrania. Esto tampoco hubiera ocurrido. Tenemos millones de soldados diezmados de parte y parte, 600, 700 mil ucranianos, unos 800 mil rusos, jóvenes muertos en el campo de batalla, una situación terrible. Estamos trabajando muy duro y creo que estamos avanzando para parar esta situación. También nos acompaña un increíble del 7 de octubre, alguien que fue cautivo de Hamás por más de 8 meses. Noah Agramani estaba en el festival musical. Ella estaba en el festival musical cuando ocurrió el ataque. ¿Dónde estás? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es maravilloso que estés aquí. Te vi por televisión. No sé qué estás haciendo, pero te ves hasta más joven. No sé cuál es el secreto, pero por favor compártelo. Después de 245 terribles días, Noah demostró una fe inquebrantable, enfrentando una situación insoportable, pero por la gracia de Dios fue rescatada por la Fuerza de Defensa de Israel y ahora ha venido para orar con nosotros esta mañana. Es un honor tenerte con nosotros y eres una inspiración para todos. Muchas gracias.
Los civiles inocentes atacados el 7 de octubre fueron atacados por una sola razón, por ser judíos. Asesinaron, otros secuestraron por su fe. Y esto nos recuerda la bendición que tenemos de vivir en una nación que ha prosperado por 2 siglos y medio como un santuario de la religión. Aunque debo decirles que los últimos 4 años fueron bien difíciles. Si este discurso hubiera sido hace 2 años, habría sido difícil decir esto. Mi gobierno está absolutamente comprometido a defender este histórico y orgulloso legado de libertad religiosa. Y es por eso que hoy estoy rindiendo homenaje a mucha gente, pero estoy creando una nueva comisión presidencial sobre libertad religiosa. Esto será algo muy importante. Van a trabajar incansablemente para defender este derecho fundamental. Lamentablemente, en años recientes hemos visto que esta libertad se ha visto amenazada como nunca en la historia de los Estados Unidos. Lo que ocurrió en los últimos 4 años fue terrible, pero lo que hicieron con la religión, la persecución, ha sido terrible. Por ejemplo, la mayoría de nosotros no hubiéramos creído posible que una abuela con una condición médica grave, una mujer entrada en años, le iban a poner en la cárcel por orar. ¿La oraron? La pusieron en la cárcel por estar orando. Paulette Harlow, de 75 años, la sentenciaron a 2 años de cárcel por estar orando pacíficamente frente a una clínica. Usaron una ley que no se había usado en años. Así que usaron esto como subterfugio para perseguir a numerosos cristianos. Nosotros ganamos entre los cristianos, los evangélicos, pero dije, bueno, ¿quién votó por esta gente? ¿Quién va a votar por ellos? Fueron terribles, terribles con ustedes y con la gente de fe. En la sentencia, el juez se burló de Paulette. Hace 2 semanas fue un honor para mí darle a Paulette y a otros cristianos perseguidos, unos 23, un indulto completo e incondicional. Los sacamos de allí. ¿Saben? Estos indultos, nadie ha quedado más limpio que Paulette aquí. Tuvo suerte, ¿no? Tuvo suerte que yo ganara las elecciones. Pero la iban a tener allí por un largo tiempo, ¿no es así? Pero lo que ocurrió contigo no debería ocurrir jamás en los Estados Unidos. Gracias, Paulette, por estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Para hacerle frente a la persecución y el uso de la ley como arma, designé como secretario de Justicia a Pam Bondi. Va a ser excepcional. Tenemos una fuerza de tareas para erradicar la parcialización anticristiana. No habían escuchado de eso antes, ¿no? Pero ya era hora, ¿no les parece? Se escucha esto tantas veces, pero no mencionan la parcialización anticristiana. La misión de este grupo es ponerle fin a todas las formas de discriminación y acoso a los cristianos, incluyendo lo que se hacía desde el Departamento de Justicia, en el Servicio de Rentas Internas, en el FBI. Fue terrible. Y ocurrió en otras entidades también. Aparte de eso, esta fuerza de tareas va a trabajar para procesar la violencia anticristiana y el vandalismo en nuestra sociedad y para hacer todo lo posible para defender los derechos de los cristianos y de los creyentes en todo el país. Esto es algo sin precedentes, pero es un documento muy poderoso el que voy a firmar.
Si no tenemos libertad religiosa, no tenemos un país libre. Quizá no tendríamos ni un país. También estoy creando esta semana la oficina de fe de la Casa Blanca, encabezada por la pastora Paula White, quien es maravillosa. That man's happy. Look at, stand up. Let me see. Why are you Por so favor, happy? You ponte de love pie. Paula, right? ¿Por qué estás tan feliz? Te encanta Paula, ¿no? Oh, Lebanon tough. Yeah, so you know what we're talking about better than anybody. ¿Ah? Entonces, You're going to have a great sabes new de lo que estoy ambassador hablando. to Lebanon. Yes, thank you very much. Thank you. That's tough. Muchas gracias. Yeah, you're going to have a great new ambassador. We just put him in. Vamos a tener While un I'm nuevo in the White embajador. House, we will protect También. Christians in our schools, in our Vamos a military, proteger a in los our cristianos government, in en our nuestras workplaces, escuelas, en las Fuerzas hospitals, Armadas, in en our los lugares de public trabajo, en squares. los hospitales, And we will en los bring foros our country públicos. back together as Y one vamos nation a under God, unificar a with nuestro liberty país and como justice una for sola all. nación, bajo Throughout Dios, con history, libertad y those who justicia have para sought todos. control A lo and largo de la domination historia, over others have quienes han always tratado de tried to dominar cut a the otros siempre han people off from tratado the connection de romper to their el creator. nexo de la gente At the con same time, every su creador. Al nation mismo with tiempo, big dreams and great todas las ambition naciones con grandes has sueños y recognized that aspiraciones there is no han recourse more reconocido que precious than the no hay faith un in recurso the más hearts valioso of our que people. It's la the thing fe that en el makes our corazón de nation nuestra great. It gente. makes other nations Eso es great. lo que hace When you don't grande have it, a you nuestra don't see nación y great a nations. otras Without God, naciones. we Sin are isolated esto, and sin alone, Dios, but with God, the quedamos Scripture aislados y tells solos, us pero all con Dios things are las possible. Escrituras Well, nos look at dicen me, que I'm todo es standing before you posible. today. I Bueno, shouldn't be vean, here. yo estoy aquí, I no shouldn't be debería estar aquí. A lot of people said I shouldn't have been here. Beautiful day in Pennsylvania. No debería haber estado aquí después de lo que Should ocurrió ese hermoso día en not have been Pensilvania. missed. Well, it got me a little bit. Ah, It got me a little bit. con ese disparo que Pretty amazing. me rozó. My son, who's a great shooter, Don, both of them, Eric. Pero They said mis it's like hijos, sinking a Don y 1-foot Eric, putt from where that shooter was with that son particular weapon. excelentes And it just tiradores. happened to turn Cuando at the hablaban right de esa arma en instant. particular, A fraction of a second. por una It was fracción de late or segundo yo early, it would have volteé been over. la cabeza en un momento And, oportuno. you would have somebody else speaking today. Por una fracción de segundo hubiera podido tener a otra persona hablándoles hoy. Era una gráfica, estábamos hablando de inmigración y miré a la derecha rápidamente, dije, muestre la gráfica. Y dije, wow, ¿qué fue eso? Si no hubiera volteado la cabeza. Mi hijo, Don me dijo, papá, te salvó Dios. Bueno, no debería decirlo, pero es una declaración muy profunda viniendo de él. Él se sintió muy conmovido, porque uno puede decir que es un milagro o cualquier otra cosa, pero ciertamente lo que me salvó fue Dios. Gracias. Pero Thank you. Thank you very much. That's very muchas nice. gracias. Even in the darkest moments, Aún hope is en los never momentos lost. And 2 más weeks ago, I went sombríos, la to a esperanza small town nunca in se North pierde. Carolina. What a Yo great estuve place en North un Carolina pequeño is. pueblo en Carolina We del love Norte, North Carolina. un lugar We won maravilloso. that thing 3 times. We won the Allí primaries, we won the ganamos elections, we las won it. primarias, ganamos las My elecciones. daughter-in-law Laura is so incredible. She Mi comes from nuera North Laura Carolina. es She increíble, does such a ella great job. es They de love her Carolina in del the Norte. state. But we've had great luck there, and I reciprocate. And Tuvimos mucha it suerte. had been Yo virtually les he destroyed. The correspondido. whole state, this hurricane El Helene estado was a quedó prácticamente heavy water destruido por el hurricane, the huracán water Helene. like nobody's ever seen. Hubo una Lakes were cantidad de built in lluvias areas that sin were always dry. precedentes. And the people Zonas had lost normalmente everything they secas owned. quedaron anegadas. Numerous people, many people. Mucha Dead. gente FEMA under Biden was a disaster. They were se vio almost not afectada. even. They Bajo Biden, essentially FEMA weren't even era there. un desastre. They'd been abandoned by their government, and El gobierno había seeing their friends abandonado and a toda neighbors esta swept gente. away and died. Y ellos So vieron many of them. a One of muchos de those sus I met amigos y was a vecinos siendo pastor arrastrados named por el agua y Ramona muriendo. Nix, really good La woman.
pastora Ramona Nix, una mujer excelente, tiene una pequeña congregación, pero habían adquirido una linda iglesia y dice que le preguntaron, ¿qué van a hacer con este edificio tan grande? Tenían una situación excepcional y vino el huracán y ella dijo, solo Dios lo sabe. Una semana más tarde, después de la inauguración, esto fue el salvavidas para la comunidad. La iglesia fue uno de los pocos edificios que resistió el embate de la tormenta. El santuario estaba tan lleno de suministros que era difícil caminar. Estaba recibiendo donativos de todo el país. Su mensaje fue un mensaje positivo. Dios es grande, dijo. Dios es grande y ciertamente Dios es grande. Han pasado 17 días desde mi juramentación y sí, el tiempo vuela. He estado tan ocupado que es difícil creerlo, pero hemos hecho mucho. ¿No es así? Y en esos 17 días hemos logrado lo que mucha gente no hizo en 8 años, desde las zonas inundadas en Carolina del Norte, las zonas arrasadas por incendios en California, también estuve allí. ¡Qué vergüenza! Nunca había visto algo igual. Devastación hasta donde alcanza la vista. Había algunos de los vecindarios de gente muy adinerada, perdieron sus casas. Gente de clase media, gente de ingresos más bajos, no voy a decir gente pobre, gente de más bajos ingresos. Pasaron por unas semanas muy difíciles, pero hace unos días les abrimos el suministro de agua. Algunos no quieren esto y les están locos. Ustedes habrán visto el agua que está llegando desde el noroeste, en parte de Canadá, de la zona del noroeste, en la orilla del Pacífico. Pero son millones y millones de galones que están llegando. No fue fácil, pero abrimos el suministro, el agua está llegando y es algo hermoso. Yo les dije en mi gobierno anterior que lo hicieran, no lo hicieron, pero esta vez sí lo hicimos. No querían, pero lo hicimos. Pero de las calles llenas de pandilleros en algunas de nuestras ciudades a la zona agobiada del Oriente Medio, donde trabajamos para restablecer la paz, la prosperidad, la seguridad. Todos los días de este gobierno vamos a actuar con sentido de propósito y a una velocidad sin precedentes, porque como esa pastora en Carolina del Norte sabemos que Dios es grande, nuestro futuro es brillante y el destino glorioso de nuestro país está al alcance. Y juntos vamos a hacer de nuestro país una nación más próspera, más orgullosa y con más fe en Dios que nunca. Y quiero darles las gracias, son gente maravillosa. Es un honor estar con ustedes y los veré nuevamente el año que viene. Muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos. Y Dios bendiga.